Eles son os favoritos a ocupar as primeiras prazas do Mundial de Duatlón que se celebrará mañá en Pontevedra. Irene Loizate, Vicente Campioa de España e bronce europeo, e Emilio Martín, bicampeón do mundo de Duatlón, mostráronse esta mañá moi ilusionados con esta proba. Aquí en Pontevedra o en Galicia se nota que hay una afición al triatlón importante y cuando corremos aquí se ve que el público se vuelca. De hecho, Benoît Nicolás, que fue campeón del mundo en 2014, compañero mío de equipo allí en Francia, y cada vez que coincido con él siempre me recuerda el ambiente que había aquí en 2014, que le quedó marcado, y es una persona que al final también ha ido compitiendo a lo largo de todo el mundo y ya te digo, lo tiene marcado a fuego, no solo porque ganara ese campeonato, sino por el ambiente que había. El circuito de bici lo acabamos de ver, tiene bastantes giros, son 6 vueltas y un repechillo, y bueno, no es muy difícil, pero no es un poco técnico, así que tiene algo de complicación. Emilio Martín quere volver a repetir o podio que acadou no ano 2014 en Pontevedra e asegura que chega en moi boa forma para conseguilo. Llego bien, los entrenamientos dicen que llego bien. He tenido varios problemas a final de marzo, 1 de abril, en cuanto a una lesión en el isquio se refiere, que me tuvo 10 días sin correr, después tenía un virus estomacal también. Pero al final los entrenamientos están ahí y son buenos, así que no queda más remedio que tener una actitud positiva y ser ambicioso. Después la carrera me pondrá en mi sitio. Pero Pontevedra 2014 fue quizás el campeonato que más en forma llegué, pero por aquel entonces arrastraba muchos problemas de flato después de la bici y me quedé con la sensación un poco agridulce de no haber podido pelear por más por ese flato. No quiero decir que hubiera sido campeón del mundo, pero estoy convencido de que hubiera estado un poquito más cerca del oro, y a ver si aquí mañana puedo quitarme esa espina que tengo. Irene Loizate, consciente de que ten grandes rivais a bater, pero está convencida de que será unha gran proba. Yo vengo en buena forma, los entrenamientos han salido bien y voy a hacer lo mejor que pueda. Pues como a todos me gustaría hacer un podium en el Mundial, pero bueno, si sale la carrera bien y termino con buenas sensaciones, pues me quedaré satisfecha. A competición de duatlón estará moi reñida, sobre todo polos 3 equipos máis competitivos, os franceses, os españois e os belgas, pero sen dúbida, eles intentarán deixar a España no máis alto do duatlón internacional.